Seguridad Pública y Políticas Públicas, Rodrigo Cornejo, con quien abordaremos esta mañana varios temas de interés y de agenda. Maestro, muy buenos días, ¿cómo está? Nidia, ¿qué tal? Buen día. Un gusto platicar contigo y con tu audiencia. Siempre el tema de seguridad está en la agenda. De alguna u otra manera es importante revisar estos temas y analizar también estos reportes que de manera eventual se dan a conocer por parte del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. ¿Cuáles son los datos que deberíamos de considerar y poner sobre la mesa, maestro? Pues ha habido detenciones Sí. muy puntuales de generadores de violencia en estados clave, por ejemplo, como en Zacatecas. Y varias de estas detenciones, que si bien en los informes muchas veces se dan cuenta de ellos como detenciones que son de cientos de personas, en el informe más reciente y en lo que informó también el secretario de manera escalonada conforme iba sucediendo, hemos visto que aparte de las personas que se aseguraron en estos delitos, se ha asegurado a muchas personas que son generadoras de violencia. Uh-huh. Y muchas de estas personas en estados como Sinaloa o Zacatecas comandaban grupos de la violencia organizada que no solamente se dedicaban a dañar a la ciudadanía, sino al tráfico de estupefacientes. Uh-huh. Yo creo que también hemos pasado a una etapa en donde la investigación ha comenzado a dañar las redes de suministro de la violencia organizada. Entonces no solo se está atajando el tráfico de estupefacientes, sino también se está cortando de manera directa el suministro financiero de muchos generadores de violencia, y esto podría tener efectos ya a mediano plazo en desarticular algunos de estos grupos. Es decir, ya no solamente se atienden los delitos de manera puntual para proteger a la ciudadanía, sino que ya hay un esfuerzo mucho más estructurado que está arrojando frutos para desarticular grupos en diversos estados del país. Uh-huh. Esto lo vemos también en la cantidad de, por ejemplo, homicidios. Eso también se traduce, no sé si en otro tipo de delitos se impacta pues de otra manera. Sí, pues la reducción del homicidio doloso se ha dado en las metrópolis más importantes y en todo el país. Si bien todavía hay estados de la República, como en Baja California, en donde hay problemas específicos que hay que atender, en general en las ciudades en donde por la población se cometen muchos delitos, o en las entidades en donde hay muchos de estos tipos de delitos de alto impacto, pues la reducción continúa. Y pues recordemos, en seguridad pública el homicidio es el último eslabón de la cadena de la violencia organizada, porque generalmente es la expresión de cuando los grupos de la violencia no encuentran otra forma de resolver sus acomodos o sus problemas, o con la autoridad o con otros grupos de la violencia. Entonces una reducción de los homicidios habla de que estos grupos tienen que recurrir menos a esta táctica. Y en segundo lugar, pues esto es de lo que más lastima a la ciudadanía, porque muchos de estos hechos alcanzan a personas que no son miembros de los grupos de la violencia organizada. Entonces esta reducción de homicidios yo creo que sigue siendo la métrica con la que hay que medir la estrategia de seguridad, y sigue mostrando una tendencia positiva. Ahora, desafortunadamente, pues ahorita hablaba de víctimas, y de manera reciente se dio a conocer en otro tema, pero que también tiene que ver con seguridad, el asesinato más bien, ¿no?, de la secretaria particular de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada. Estamos hablando de Jimena Guzmán y también de José Muñoz, que pues también era cercano. Esto también, ¿cómo o qué líneas se siguen, y cómo leemos o cómo le damos lectura a un acontecimiento como este, que además es muy grave, maestro? Sí, pues de entre todos los delitos que se han cometido en el pasado reciente en nuestro país, yo creo que a este sí le podemos llamar un atentado político. Si bien las líneas de investigación van a arrojar que este par de personas que ya se detectaron con videovigilancia cometieron este atentado, es está muy claro que hay una orquestación política para ello, porque no hay ningún indicio que nos hable de que, por ejemplo, fue un robo, un asalto frustrado, un intento de secuestro, sino que más bien es un atentado con funcionarios que, en primer lugar, no se dedicaban primordialmente a la seguridad. En segundo lugar, estaban cerca de un gobierno que ha tenido buenos resultados en seguridad y que ha también arrojado detenciones
de generadores de violencia, de grupos de la violencia. Y en tercer lugar, también, y esto no lo podemos entender como un ataque a un partido, a un movimiento, es un intento de que las autoridades en todo el país y en la Ciudad de México no lleven a cabo su labor, porque busca tener un efecto en varios de los funcionarios que no se dedican nada más a la seguridad. Entonces yo creo que la línea de investigación, si bien debe ir en lo inmediato por quienes cometieron este delito, deberá arrojar también muy pronto resultados respecto del autor intelectual, porque este es un atentado y definitivamente tiene un carácter político que busca dañar la capacidad de la autoridad de seguir actuando en la estrategia de seguridad, aunque pues ellos dos, y que es lamentabilísimo lo que sucedió, no se dedicaban a la seguridad pública. ¿Qué debe de hacer o qué estrategia se debe de seguir en la Ciudad de México a raíz de estos atentados? Pues yo creo que es importante a raíz de este atentado que podría envalentonar a estos grupos de la violencia organizada, que se haga una revisión de los perfiles de riesgo de diversos funcionarios. También no sería tal vez correcto pensar que todos los funcionarios están en el mismo riesgo, pero como ahora hemos visto que este atentado sucedió, antes de que se ceda de alguna manera y de que las autoridades tengan que alejarse de, por ejemplo, de la población, de dejar de acudir a actos públicos, pues yo creo que se tiene que hacer una revisión sensata de quienes están expuestos a un mayor riesgo, aunque sea de forma temporal, y tomar algunas medidas al respecto. Pero en lo inmediato también, como es un atentado específico, pues esto no incrementa el perfil de riesgo de todos los funcionarios al mismo tiempo. Es decir, hay que ver qué es lo que sucedió y por qué para poder saber quiénes tuvieran que tomar medidas adicionales. Pero yo estoy bastante seguro que las autoridades federales y las del propio gobierno de la ciudad no dejarán que a raíz de este atentado se modifique la manera de gobernar que se ha tenido hasta ahora. Porque si no, justo tendría el atentado los efectos que la violencia organizada busca que tengan, el que la autoridad no haga su trabajo. Exactamente. Y por último, maestro, porque teníamos aquí varios temas acumulados, preguntarle sobre el accidente del buque escuela Cuauhtémoc de la Armada de México allá en Brooklyn. Ya hemos visto las imágenes, sabemos de las víctimas, sabemos de las personas que desafortunadamente perdieron la vida, otras tantas lesionadas, y también del posicionamiento de México y de las investigaciones que se siguen entonces. ¿Qué comentario tendría al respecto? En primer lugar, pues lo que sucedió mucho en la discusión de redes sociales es que inmediatamente se culpó o se dio a entender que había sido una falta de habilidad o que había una culpabilidad de parte de este buque escuela. Para quienes no lo conozcan, este buque literalmente es como una especie de escuela práctica para que las personas que están por graduarse como marinos, pues en México, tengan experiencia de primera mano. Si bien ellos estaban al mando en la mayoría del tiempo en este buque escuela tiene que guiarse por normas internacionales cuando entra y sale a puertos que no son mexicanos. Entonces es bien importante saber que en Nueva York la normatividad indicaba que alguien de ese puerto, es decir, un funcionario o una persona estadounidense, debía estar al mando del buque cuando lo sacaba del puerto. Y obviamente, pues nadie querría chocar contra un puente deliberadamente, si bien es posible hacerlo, como en otras ocasiones, como en algunos buques como de navieras que han chocado. En esta ocasión, todo indica que hubo una pérdida de control del remolcador que estaba ayudando al buque a salir del puerto. Así que en primer lugar, pues habría que esperar la investigación. Esto es como cuando, por ejemplo, una aeronave tiene un accidente y se hace una investigación, ¿no? Y en segundo lugar, esto puede indicar que hubo una falla en todo el sistema aeroportuario estadounidense que pudo haber causado que el buque tuviera ese accidente. Lo lamentable también es que se da a entender que es como si alguien simplemente se hubiera estrellado de frente con un puente, cuando en realidad es una falla mucho más compleja a la que hay que analizar, y que también tristemente pues cobró la vida de dos marinos que estaban súper jóvenes y que pues también estaban en este buque escuela. Así que creo que es eso a lo que hay que ponerle atención, a los remolcadores, a las medidas de seguridad, y estar muy ciertos y claros de que en ese puerto en Nueva York la normatividad dicta que son autoridades estadounidenses las que deben sacar este tipo de barcos del puerto y pues se hacen con remolcadores. Eso todo indica que eso es un poco de lo que pasó. Ha de haber fallado algo a la hora de que estaban ayudando al Cuauhtémoc a salir de puerto.
Ujú, muy bien, pues vamos a estar pendientes y le vamos a dar seguimiento. De momento, agradecerle, maestro, por su intervención esta mañana en este espacio. Como siempre, un saludo. Muchas gracias. Nidia, gracias a ti y muchísimas gracias por el espacio. Ahí está, es el maestro Rodrigo Cornejo, especialista en materia de seguridad pública y también políticas públicas, analizando varios temas que están ahorita en la agenda, evidentemente en materia de seguridad, y lo del buque pues no lo podíamos dejar pasar, también era importante conocer su opinión sobre el mismo.